¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno estar aquí con ustedes de regreso después de un viaje tan inspirador, la verdad. Pero, como siempre, la verdad, y se me fue Rebequita, que regrese Rebequita, por favor. Se me fue huyendo Rebequita. Quisiéramos compartir con ustedes un poquito de lo que pasó allá, ¿verdad? Y yo le he pedido a Rebe que pueda compartir con nosotros el día de hoy. Allá viene del otro lado. Ya viene corriendo, me le avisan ahí, por favor. Rebequita, ven por aquí. La verdad es que, ¿qué micrófono le puedo dar? Verde, sí, bien. Yo le pedí a Rebe que nos diera un par de palabras de su experiencia. Déjame. Sí, gracias. Bueno, pues he tenido la oportunidad de platicar mi experiencia con varias personas y cuando me preguntan, yo casi siempre platico lo mismo. Y es que poco antes de regresarnos a México, las personas, la familia que nos hospedó, que es la familia Ventura, nos preguntaban que si era posible que pudiéramos resumir en una palabra nuestra experiencia allá en El Salvador. Y yo les dije que mi experiencia yo la podría encerrar como una experiencia conmovedora en todos los sentidos. Y fue de principio a fin. Realmente son muchas las razones por las cuales decidí que fuera esa palabra, pero solamente tengo tiempo de platicar algunas. Y la primera es por el país en sí, porque yo ya había escuchado de varias personas acá en México, me platicaban sobre varios cambios que el país ha tenido últimamente en los últimos años. Pero hasta que yo estuve allá y pude platicar con personas de allá, realmente pude ver el impacto que estos cambios han tenido en sus vidas, en su vida cotidiana, en su manera de hacer sus cosas, de hacer su vida. Y realmente fue muy impactante también para mí escuchar todos esos cambios. Y aparte porque, o sea, simplemente en una ocasión fuimos al centro y yo pensé, o sea, yo estoy parada en un lugar donde hace algún tiempo, no muy lejano, ese era un lugar de violencia, era un lugar peligroso, era un lugar a lo mejor de muerte. Y ahora era completamente diferente. Me puse a pensar, y lo comentaba ayer también, que fue como cambiar de muerte a vida, como cambiar de obscuridad a luz. Y yo estoy segura, porque yo lo escuché, que el pueblo de Dios allá en El Salvador saben y reconocen que detrás de todo este cambio está el Señor. Y realmente solamente el Señor hizo esta obra. Fue conmovedor también estar en Koinonía, allá en el evento en sí. Fue conmovedor ver cómo nuestros pastores fundadores dieron la estafeta al nuevo pastor, al nuevo equipo de pastores también. Fue muy conmovedor cuando ellos, los pastores fundadores, regalaron su primer Biblia al nuevo pastor. Fue algo muy lindo esa parte, porque también poder saber que delegar, o bueno, no sé si esa es la palabra correcta, es como también reconocer que hay que tener un corazón humilde, un corazón sencillo, para saber cuándo detenerse, porque saben y reconocen que la obra no es del hombre, la obra no es para el hombre, sino más bien es del Señor. Y es por la causa. Esta parte de la causa la escuché muchas veces allá en El Salvador. Entonces eso fue también muy lindo. Conmovedor también la familia que nos hospedó, la familia Ventura. Increíble muchas cosas, pero desde un principio ellos nos trataron como si nos conocieran de toda la vida. Y al final, a poco antes de despedirnos, tuve la oportunidad también de poderles expresar que realmente ellos fueron y así se los dije, fueron una extensión
del amor de nuestro Padre conmigo, porque así fueron ellos. Realmente fue una experiencia muy linda. Bueno, no puedo dejar de mencionar las famosas pupusas, que son únicas, pero pasó algo muy raro porque mi ropa se encogió. Quién sabe, pero bueno, yo creo que es normal. Yo fui a El Salvador pensando en Koinonia nada más, en un evento, un domingo, un culto, pero el Señor, todo lo que pasó alrededor de Koinonia, el Señor me lo regaló. El Señor en sus propósitos sobreabundó mis expectativas. Y otra parte también, último que quisiera comentar sobre por qué decidí esa palabra, es que allá tuvimos oportunidad de escuchar varios testimonios de varias personas que nos hablaban sobre enfermedades extrañas, hablando de esta parte física, enfermedades muy extrañas que algunos vivieron, sanidad sobrenatural también, pero también muertes que saben que el Señor tuvo un propósito en esas muertes, que después se convirtieron en un motivo de salvación para muchas otras personas. Entonces, estar también con mis hermanos allá, bueno, aquí en México, allá en El Salvador, las risas no faltaron. Eso también sobreabundó. Y la verdad es que este viaje definitivamente fue un regalo de parte del Señor para mi vida, un regalo que yo no me merecía. Y es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. Gracias, Rebe, gracias. ¿Podemos poner el video, por favor? Por si el próximo año tienes el deseo de acompañarnos, la vamos a pasar muy bien. De hecho, ya estamos planificando un nuevo viaje para febrero del próximo año. ¿Por qué? Porque vamos a participar en una actividad que se llama La Casa del Juicio, que es una obra gigante en la cual pues nuestro sueño es poderla desarrollar aquí en Ciudad de México, quizás en los próximos 2 años. Así que alguien me decía, ¿por qué no hacemos un cochinito, verdad? Y vamos ahorrando ahí para poder ir la mayor cantidad de personas posible. Sería fenomenal. Así que te dejo por ahí esta realidad y que tú la puedas, ¿cómo se dice? La puedas disfrutar en los próximos meses y años que vienen. Así que vamos a orar para hablar ya de la palabra del Señor. Vamos a ir a Santiago capítulo 5. Señor, gracias Padre por esta mañana, gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias Señor porque eres bueno con nosotros
y tenemos la oportunidad de aprender de tu palabra, Señor. Padre, yo te quiero pedir el día de hoy que nos hables en nuestro corazón, en este tema que vamos a hablar el día de hoy, que es un tema delicado, pero que en medio de esto podamos ser retados, Señor, a ver la causa, a ver cómo como personas nos podemos involucrar en lo que tú estás haciendo en esta ciudad. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de que vaya a pasar algo más, yo te quiero pedir que por favor me consigan un vasito con agua porque siento que voy a estar en medio de todo esto. Muy bien, me pongo presentación porque no la veo por aquí, por ningún lado. Así que si me ayudan ahí, se lo voy a agradecer. Muy bien. Fíjate, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Creo que no está pasando la presentación aquí. Si me ayudan, por favor, con este tema. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Mira, vamos a aprender, no me cierres esta, por favor. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender acerca del dinero. Pero cuando digo del dinero, estoy hablando del efecto que el dinero puede hacer en nuestra vida. Fíjate. El dinero en sí es una herramienta, no tiene la capacidad de afectar a nadie a menos que uno mismo le dé esa capacidad, a menos que uno le dé ¿cómo se dice? Ese valor para que en cierto sentido te pueda ganar. ¿Me puedes pasar mi teléfono, por favor? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Acerca del dinero, pero ¿cómo soy yo con el dinero? Y yo te pido que por favor me hagas el favor de pensar. Piensa primeramente cómo esto te afecta a ti. Preguntas muy básicas. Por ejemplo, ¿cómo estás tú usando tus recursos? ¿Cómo tú de alguna manera también tienes ahorro o no tienes ahorro? ¿Qué tanto estás guardando para la vejez? ¿Verdad? ¿Qué cosas estás haciendo para poder enfrentar una buena vejez sin ningún tipo de necesidad? ¿Tienes un fondo de emergencia? ¿Verdad? Eres de las personas que no tienen nada de estos recursos que estoy hablando, pero que a la vez de eso no solamente no tiene estos recursos, sino que gasta de más y usa la tarjeta para incluso pagar el gasto del día del mercado, ¿verdad? O del supermercado a 12 meses sin intereses, ¿verdad? Y ya solo eso sería un problema serio. A ver, todo esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque vamos a ver la perspectiva de Santiago, gracias. Vamos a ver la perspectiva de Santiago que vamos a ver en el versículo 5. Y particularmente va a estar atacando a personas que tienen recursos. Y yo te planteo la primera pregunta del día de hoy es, ¿soy egoísta con mi dinero? ¿Soy una persona que el dinero tiene un control sobre mí y yo no puedo compartir absolutamente con nadie? Mira, la Biblia enseña que ser rico no es malo. De hecho, yo te he hablado en varias ocasiones que hay muchas personas en la Biblia que fueron ricos. Jacob, Abraham, Job mismo. Dice que era más rico que todos los orientales. Personas que tenían muchísimo dinero. Entonces la Biblia no está en contra la riqueza, por decirlo así. Pero como tú usas tu dinero, es uno de los mejores indicadores de tu nivel de egoísmo delante de Dios. O sea, la manera en cómo tú te relacionas con el dinero es una ventana, da luz a esa realidad interna que deja ver cómo tú te relacionas también con Dios. Por otro lado, es decir, que Dios es el dueño de todo. O sea, tú lo entiendes, tú sabes que Él es el dueño de todas las cosas, pero vives aferrado a lo tuyo y lo guardas solo para ti. ¿Y esto cómo se llama? Esto es
Egoísmo. Egoísmo. Y yo tengo una pregunta para ti el día de hoy. ¿Eres rico? ¿Eres rico? Algunos dirían, no, yo no soy rico, no, yo no. Pero fíjate que si hiciéramos un análisis de alguna información que a veces el INEGI comparte, yo podría decirte lo siguiente. Fíjate, ve este dato. Lo que cuesta vivir en México, ¿verdad? Esta es información del INEGI. El ingreso mínimo necesario por persona al mes, por persona, independiente sea un niño, sea un joven, una esposa o un esposo, por persona, una persona necesita solo para comer 2.597 pesos, ¿verdad? En la parte urbana, en la parte rural son 1.960 pesos. Pero si no solo quiere comer y tener para lo indispensable, o sea, para pagar los servicios, agua, energía, ¿verdad? Y quizás pagar un lugar honesto donde vivir, ¿verdad? Esto puede costar cerca de 4.930 pesos. Y en la parte rural son 3.554 pesos. Fíjate, 12 millones de personas en México tienen un ingreso que no les alcanza ni para la comida. ¿Eres tú uno de esos? ¿Verdad? Entonces, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿eres rico? Sí, la verdad es que sí. Si tú agarras esos 2.500, redondeamos, ¿verdad? 2.500 y es una familia de 4, entonces, si tú tienes 10,000 pesos, ¿verdad? Por persona, por lo menos tienes para comer en una familia de 4, ¿verdad? Ya no digamos si tú tienes 20,000 pesos. Si tienes 20,000 pesos, significa que puedes salir adelante sosteniendo tu familia, teniendo lo mínimo necesario para poder sacar adelante tu familia. Entonces, en este rango de cosas tú puedes medirte. Hay 46 millones de personas que no alcanzan para la canasta completa. O sea, te puedes imaginar, si tú sumas esto, son cerca de 58 millones de personas, es casi la mitad de la población de México. ¿Es así o estoy equivocado? Son como 120 millones en México, ¿no? Casi la mitad se la pasan de a palitos. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿eres rico? La verdad es que cómo tú te mueves con el dinero debe de llevarte a estas preguntas, ¿verdad? El dinero me ha vuelto egoísta porque no tengo mucho, entonces me he vuelto egoísta, o me he vuelto egoísta con el dinero. Tengo suficiente, me abunda, me sobra a veces, pero soy egoísta aunque tengo mucho. La verdad es que el pasaje que vamos a ver el día de hoy va a hablarle a este segundo tipo de personas. Este segundo tipo de personas que a veces tienen lo suficiente, quizás no pagan hambre, tienen para la renta, pagan absolutamente todo. Y quizás todavía tienen para ahorrar un poquito. Si eres de ese tipo de persona, este pasaje es para ti. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver ahora es que tú recuerdas el contexto de la carta. El contexto de la carta estaba hablando a personas dentro de la iglesia que unos estaban en situación de calle. ¿Te recuerdas que te he dicho esto? Estaban en situación de calle. Habían hermanos de la iglesia que vivían en la calle, que no tenían que comer, y habían otros hermanos en la iglesia que, aunque eran perseguidos, ¿verdad?, por el imperio romano, tenían abundantes recursos. Y entonces eran aquellos, según el contexto de la carta, aquellos que decían, ay sí, ¿verdad? Pobrecito, tú que no tienes recursos, voy a orar por ti. Pero no hacían absolutamente nada y no se involucraban en la realidad de sus hermanos que estaban en mayor necesidad. Estas personas que tenían recursos suficientes eran indiferentes a la necesidad de aquellos que estaban en necesidad. Entonces, para responder esta pregunta vamos a ver 3 puntos importantes el día de hoy. Y yo por eso voy a ir por este punto. ¿El dinero me ha vuelto egoísta? Entonces yo debo de preguntarme, ¿para quién lo guardo?
Fíjate, primeros 3 versículos, lee conmigo, dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado vuestros tesoros para los días postreros. Fíjate, estos primeros 3 versículos. Mira. En primer lugar, yo quiero decirte que ahorrar nunca fue el problema. Acumular sin más propósito que tenerlo solo para ti, eso tiene otro nombre y eso se llama egoísmo. O sea, Dios, la gran pregunta en todo esto es, ¿para qué Dios te ha dado los recursos que tú tienes el día de hoy? Pregúntate. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Es para que te lo gastes en tus propios deleites y en tus propias necesidades? ¿Es para eso? ¿Es para atesorarlos desmedidamente y no compartir con nadie? ¿Verdad? Quizás eres de aquellos esposos que le das 200 pesos, ¿verdad? Para la esposa, para el gasto, y todavía le dices, me tienes el vuelto, ¿verdad? Pero quiere carne, pollo, verduras, ¿verdad? Y uno dice, ¿y cómo voy a hacer con 200 pesos, verdad? O sea, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Todas estas cosas están enraizadas en un lugar del corazón y esto se llama egoísmo. Mira, el egoísmo con mi dinero se nota cuando yo ignoro la advertencia de Dios. Fíjate cómo comienza el pasaje. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Primero yo te establecí una base mínima, ¿verdad? Te quise ubicar en un punto de esta curva económica. Tú sabes si eres rico o no eres rico. Y si hiciste tus cálculos rápidamente, lo más probable es que seas rico. No te has pasado ningún día con hambre. Tienes techo, tienes casa, tienes incluso quizás un carro o una bicicleta, una manera de manejarte. Quizás tienes celular, ¿verdad? Además de esto, pagas internet en tu casa, ¿verdad? No solo tienes internet, tienes Netflix, ¿verdad? Pasas un par de horas ahí viendo Instagram. Muy probablemente eres rico. Pero mira la advertencia, dice, vamos ahora ricos, dice aullar. Esto viene de la palabra ololuzo, bramar o chillar como un animal herido. O sea, lo que está señalando Santiago ahorita es que este egoísmo debería de causar dolor profundo en aquella persona que se da cuenta que ha sido egoísta con los recursos que Dios le ha dado y que solo los está usando para su propio beneficio. Vamos ahora es el mismo vamos ahora de 4:13. Si tú lo puedes leer, 4:13 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Es una advertencia. Entonces es un llamado de atención que no depende de cuánto tienes, sino de lo que haces con lo que tienes. Fíjate que lo que está diciendo Santiago aquí es, mira, detente. ¿Qué estás haciendo con lo que tienes? ¿Cómo lo estás invirtiendo? Y fíjate, el problema en la Biblia nunca fue la cantidad, sino el destino. Un rico puede tener una gran vida, pero al final el llanto que Santiago anticipa no es por lo que perdieron, sino por lo que viene sobre la vida de aquel que está usando mal los recursos del Señor. Entonces, mira,
La palabra es clara. Primera de Timoteo 6, 17 y 18 dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Fíjate, ¿a dónde está dirigiendo Pablo a los ricos? A los que tienen recursos suficientes les está diciendo: hey, inviertan en buenas obras. En vez de ser personas que atesoran las cosas para sí mismos y que no están dispuestos a compartir lo que tienen, cambia esa perspectiva e invierte en otros. Mira, Dios no condena el tener, condena el confiar en lo que tienes. Y advertencia para los más jóvenes, A veces uno puede pensar que la vida se le está yendo entre las manos. Y uno puede llegar a pensar que la vida se trata de conseguir este montón. Bueno, aquí en México, ¿verdad? En mi país son verdes, ¿verdad? Porque son dólares, ¿verdad? La moneda, pero aquí son multicolores los billetes, ¿verdad? Entonces, puede ser que tú estés enfocado quizás en conseguir y atesorar estos billetes grises y azulitos, ¿verdad? O sea, los de 1000 y los de 500, ¿verdad? Con el propósito de almacenar la mayor cantidad de cosas para ti. Pero la Biblia nos está advirtiendo que ese no es el camino. El camino es que si tienes recursos, pienses en invertir en otros. Pienses en invertir en la obra de Dios. Fíjate, mira lo que dice la palabra en Proverbios 11:4. Dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Fíjate, ¿de qué les está diciendo a ellos que huyen? Por las cosas que vendrán. Yo te he hablado en varias ocasiones. Hay dos juicios, uno para los incrédulos y uno para los creyentes, ¿verdad? Entonces, el juicio para los creyentes va a ser ese momento donde el Señor va a venir y nos va a decir: hey, ven, hagamos cuentas de todo lo que yo te proveí. Porque, por cierto, todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. De lo que yo te proveí, ¿qué hiciste con lo que te proveí? ¿Qué le dirías al Señor si eso pasara el día de hoy? Yo quiero llevarte esta manera de pensar. Mira, lo que hoy te da seguridad, ese día no podrá comprarte seguridad. Ese día lo único que va a poder causarnos, si no invertiste de la manera correcta los recursos que Dios te ha dado, te va a doler. Te va a doler porque el Señor lo que va a decir: ay, cuántas oportunidades te di. Pero en segundo lugar, mira, el egoísmo con mi dinero se nota cuando ignoro las evidencias de mis cosas. Mira lo que dice el versículo 2 al 3a, dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Fíjate, Santiago llama a 3 testigos: las riquezas podridas, la ropa comida por la polilla y el oro enmohecido. Ahora, no acusa a la persona por tener estas cosas, acusa el desuso. O sea, él está hablando de personas que tienen abundantemente, pero las cosas se están arruinando porque ni siquiera las usa. Entonces, son bienes que se pudren mientras alguien pasa hambre. El dinero sirve para todo. Fíjate lo que dice Eclesiastés 10:19, dice que el dinero sirve para todo. Interesante, ¿verdad? Sí, el dinero sirve para todo cuando es usado bien. Y por eso es servir para algo. Entonces, la palabra para riquezas aquí es ploutos.
abundancia de posesiones externas. Y Él le llama a todas estas cosas que están podridas. Tengo una pequeña pregunta por aquí. ¿Cuántas cosas buenas sin algún uso se están arruinando en tu casa en este mismo instante? Hermanas, pares de zapatos. ¿Cuántos pares de zapatos? Hermanos, camisas. ¿Quiénes coleccionan camisas aquí? Vamos a ver. Corbatas, ¿verdad? Algunos son corbatas. Abrigos. ¿Cuántas de estas cosas se están arruinando ahí? O sea, si yo fuera tu closet ahorita, ¿qué cosas encontraría que se están arruinando porque no las estás usando? ¿Cuántas de estas cosas tú podrías venir y decir, hey, todo este montón de camisas que ya no me pongo, las voy a sacar y voy a ver a quién puedo bendecir con ellas? Yo te propongo que las uses para alguien que no conoce de Jesús, porque eso te permite conectar con necesidades. Yo te quiero contar de Jesús, ¿verdad? Alguien con el que nosotros vemos continuamente, ¿verdad? Y pues pasa que he perdido un poco de kilitos por ahí, y entonces hay un montón de camisas que ya no me quedan. Pero Jesús está como yo estaba antes, ¿verdad? Entonces he sacado mucha ropa y le digo, ay, Jesús, aquí está. Y yo le veo la cara a Jesús contento, alegre, porque él dice, hey, gracias. Y sabes, yo no le ando preguntando qué hace con la ropa ni nada, pero él de repente llega, hola, ¿qué tal, don Mario? ¿Cómo está? Me quedaron los zapatos. Gracias. Y de repente sigue caminando por aquí, mire. Porque es una oportunidad para bendecir. ¿Para qué voy a tener ropa ahí por si acaso vuelvo a engordar? O sea, no, es al contrario. ¿Sabes? La Biblia dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el hollín corrompen, sino haceos tesoros ¿en dónde? En el cielo. Mira, tu closet y tus cosas predican dónde está tu tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En el cielo o en esta tierra? Tercer subpunto, mira, el egoísmo con mi dinero se nota cuando ignoro el veredicto que viene. Mira lo que dice el versículo 3b. Y dice, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. O sea, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Fíjate, el oro y la plata no se oxidan como el hierro, se ennegrecen por el azufre del ambiente y se limpian con solo frotarlos. Que estuvieran enmohecidos, el oro y la plata significa que nadie ni siquiera los tocaba. Era dinero ocioso guardado para nada. Ese moho, dice, va a testificar contra vosotros en el juicio final. Ese moho va a ser el testigo de cómo tú invertiste en cosas innecesarias en vez de invertir en lo que realmente valía la pena. Dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros, lo que guardaste para nada terminará siendo combustible del fuego que viene. Y te dejo ahí la referencia de 2 de Pedro 3:10, porque un día dice que todo esto se va a quemar.
¿Y cuántas cosas tú y yo estamos atesorando que en 100 años no van a servir? A mí me encantan los relojes, me encantan los relojes. Y tengo una tentación por coleccionar relojes. Y tengo que ir despacito, ¿verdad? Porque si no, ¿verdad? Me van a cortar la cabeza, sí. Pero la verdad es que, ¿qué pasa con un reloj? Está hecho de metal. Se va a corroer. Eventualmente se va a arruinar. Y el ser humano anda detrás de aquello que no se va a arruinar. Es imposible. Todo se va a echar a perder. Entonces, ¿para quién lo guardo? Mira, la palabra de Dios dice lo siguiente: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Sabes que atesorar cosas lo único que está haciendo es quitándole la oportunidad de dar fruto. ¿Sabes? Voy a aprovechar a tocar algo que casi nunca hablo. Pero das el diezmo. ¿Das tu diezmo? ¿Estás dispuesto a invertir en la obra? ¿O no das el diezmo porque crees que no tienes suficiente? ¿Sabes lo que está pasando aquí? Que en el fondo, muy probablemente, lo que hay es un problema de querer tener más. Y esto te está quitando la oportunidad de dar fruto y en obedecer a algo que el Señor te pide que hagas. Tan sencillo como eso. Por eso Él nos da la siguiente advertencia en Lucas 12:15. Dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, la Biblia, yo te lo digo, a mí en lo particular, cuando yo no daba mi diezmo, el Señor a mí me daba palo, a mí. Y yo creo que era porque claramente yo era alguien que estaba luchando en mi llamado por ser pastor, ¿verdad? Y cuando después entendí que como alguien que iba a servirle al Señor, el primero que tiene que invertir en la obra, ¿quién es? Soy yo. Pero mi esposa es testigo de cuántas veces me gasté el diezmo. El Señor decía: ah, de verdad, ¿te lo gastaste? Sí, te lo voy a cobrar al triple. Y te lo digo, al triple. Y era doloroso. Ese era el trato de Dios conmigo. No sé cómo trata Dios contigo en ese tema, pero yo sí quiero animarte a que ya no guardes las cosas solo para ti. Invierte en el reino, da fruto en el reino, porque vale la pena. Yo tengo estas preguntas para ti. ¿Para qué he acumulado lo que tengo si dentro de 100 años de nada de esto va a importar? ¿Cuántas cosas buenas se están arruinando en mi casa sin servirle a nadie, cuando yo podría invertirlas para otras personas? ¿Por qué me endeudo con facilidad por un carro nuevo, pero nunca por la obra de Dios o por una persona que está en necesidad? O sea, ¿por qué yo tomo estas decisiones si no estoy dispuesto a invertir más en la obra? Y esto me lleva a la segunda pregunta. Mira, el dinero me ha vuelto egoísta, entonces debo preguntarme lo siguiente: ¿cómo lo gano? Y esta parte es delicada porque mira lo que dice el versículo 4. Dice: y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Qué está diciendo aquí este pasaje? Mira, en primer lugar, hay más de una manera de hacerse de dinero deshonestamente. Y en nuestra cultura es perfectamente posible ser un ladrón decente. ¿Cómo es esto, hermano? ¿Cómo es esto, hermano?
Es tan sencillo como cuando alguien viene y te dice, mira, hagamos un trato, sí. Yo te doy este servicio, pero allá tú veas, si no quieres factura, ¿verdad? Te cobro menos. Y eso es una tentación. Porque entonces ahí dice, me va a salir más barato. Entonces es tentado el que dice, mejor no pido la factura porque me va a salir más barato, ¿verdad? Y el otro, no tengo que declarar impuestos. Y de esas hay muchas. Hasta las grandes corrupciones que se pueden dar en los gobiernos. Entonces, ¿cómo se ve el dinero ganado deshonestamente? Mira, cuando retengo lo que otro ya se ganó. Mira lo que dice el versículo 4, punto A. Dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Aquí la palabra jornal viene del griego mistos. Es el pago ganado por un día completo de trabajo. Literalmente el salario mínimo de un jornalero. Por ejemplo, en algunas empresas tienen esta práctica, que ellos te pagan, en la boleta de tu pago sale el descuento del IMSS, de la renta, de los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces cuando tú ya te retiras y vas a ver tu cuenta en la, ¿cómo se llama? En el Afore de repente no hay nada. Y a ti te retuvieron todo ese dinero por todos los años que trabajaste, y el empresario se quedó con ese dinero y no lo metió en tu Afore. Pero en tu mente tú pensabas que estabas ahorrando ahí. De eso está hablando este pasaje. De personas que abusaron de su derecho sobre otros. Mira, no es un regalo ni un favor. Es algo que el trabajador ya se ganó con su esfuerzo. Entonces, cuando no pagas lo que otro ya ganó, la Biblia no lo llama ahorro, lo llama robo. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Porque mira lo que dice la palabra. Dice, y vendré a vosotros para juicio. O sea, en pocas palabras, mi hermano, si tú estás en algo que tiene que ver con que tú estás robando, te estás exponiendo al juicio de Dios. Y seré pronto testigo. Fíjate lo que está diciendo el Señor. Yo voy a ser testigo contra los que defraudan en su salario al jornalero. Yo te pido que te centres en la palabra defraudar. Él está diciendo, yo estoy viendo cómo estás manejando el dinero de otros. Yo estoy viendo si tú le estás quitando a quien trabaja para ti lo que a él le corresponde. Y si te quedas con lo que a él le corresponde, esto se llama defraudar. Entonces yo soy testigo, dice el Señor, de cómo tú estás usando el dinero. Y mira lo que dice al final. Es Jehová de los ejércitos. Esta frase está diciendo, te están metiendo conmigo y yo te voy a hacer la guerra. Entonces mejor pon tus cosas en orden antes que te haga la guerra. Yo no quisiera estar en guerra con Dios. De ninguna manera. De ninguna manera. No quisiera estar en guerra con Dios. Dios mismo se presenta como el testigo del salario retenido en este sentido. Pero en segundo lugar, mira, ¿cómo se ve el dinero ganado deshonestamente? Manipulo para no pagar lo justo. Mira lo que dice la segunda parte. Dice, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Fíjate, la palabra aquí, nota la frase por engaño. En griego es apostoreo, que significa privar, despojar, defraudar, cometer agravio. No es olvidar pagar, es maniobrar para no pagar.
O sea, es ver cómo hago la jugadita con el propósito de evitarme hacer aquello que es correcto. Es el mismo verbo que aparece en el mandamiento que Jesús cita en Marcos 10:19. Yo te animo que lo busques ahí. Pero ¿sabes lo que significa este verbo? Es no hagas trampa. Tan sencillo como esto, no hagas trampa. Por eso es que dice la palabra en Jeremías 22:13, dice, ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¿Sabes lo que está haciendo Dios aquí? Es poniendo un ay sobre aquel quien está construyendo su bienestar a beneficio del sudor de otros. Ok, Mario. ¿Tienes alguien que llega a trabajar para ti en la casa? ¿Cuánto le pagas? ¿Le regateas todavía? Y en tercer subpunto aquí, ¿cómo se ve el dinero ganado deshonestamente? Cuando olvido quien escucha al oprimido. Esta es la parte más interesante porque dice, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. O sea, Dios no está dejando pasar esto por alto. Santiago nos dice que los clamores entraron simplemente en los oídos del Señor, sino en los oídos del Señor de los ejércitos. Escoge el título militar de Dios a propósito. El que oye al oprimido no llega solo, llega con un ejército. O sea, Dios se va a poner en contra de aquel que está haciendo una defraudación, aquel que trabaja justamente, y se va a poner a hacerle la guerra. Ay, hermano, pero ¿cuántas empresas existen aquí en México que hacen eso y no pasa nada? Aparentemente no pasa nada hoy. Pero ¿cómo crees que les va a ir a todas estas personas delante del Señor cuando sea el día del juicio? Van a llorar. Porque se van a dar cuenta que la realidad que controlaba sus corazones era una avaricia descontrolada. Debemos de tener la certeza que Dios oye a los oprimidos. Mira, el texto no promete salvar al que sufre, sino castigar a aquel que está oprimiendo a otros. Va a haber castigo. Y yo no sé si tú tienes tu propia empresa, yo no sé si tú tienes trabajadores a tu cargo, yo no sé si tú tienes personas que dependen de tu trabajo. Yo te animo, mi hermano, por favor, sé lo más justo posible. Mira, yo conocí a un hermano, digo conocí porque ya falleció, pero él dijo, llegó a ser millonario en El Salvador. Puso una empresa de hardware y toda la cuestión y software y todo esto. Y él dijo, yo quiero que mi empresa llegue a ser la mejor empresa para trabajar en El Salvador y le voy a dar el mejor salario a la gente y voy a contratar jóvenes que no han estudiado y yo voy a crear mi propia escuela de preparación para hardware. ¿Y sabes lo que hacía? Agarraba a los chicos. Cuando el salario mínimo de aquel entonces era de $400, a un chico que no sabía nada de programación, lo contrataba con $800, el doble. ¿Qué crees que pasaba con este chico? Yo no sé nada, no conozco de programación. Y contratan con el doble de salario mínimo. Mira, estos chicos eran máquinas aprendiendo y máquinas trabajando. Y no solamente eso, invertía en seguros, unos seguros de vida y seguros hospitalarios. ¿Por qué? Porque él quería ser de bendición a aquellos que estaban trabajando para él. Y Dios lo prosperaba y lo prosperaba más. Tanto que un día me manda una fotografía. Mira con quién almorcé hoy. Y veo la fotografía. Con Carlos Slim. Yo, wow.
No le van a decir a nadie, por favor. El Señor se lo llevó. Qué tremendo. Mira lo que dice Proverbios 14:31. Dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre, Dios lo honra. Mira, la verdad es que cuando nosotros invertimos en el reino, el que ríe al último ríe mejor. Dios siempre va a oír a aquellos que están siendo oprimidos. Si tú estás pasando por una situación de esas donde te están oprimiendo, llega donde tu Señor. Él va a velar por ti. Él va a velar por tu necesidad. Y no es necesario que sigas trabajando para alguien que es un opresor. Entonces te pregunto, mira, ¿le pago lo correcto a quien me hace un trabajo o negocio a la baja solo porque puedo? Yo no puedo regatear. A mí eso sí me cuesta. Pero he visto a otros que es la señora que vende los tomates ahí en la orilla de la calle. ¿Y a cuánto está el tomate? A 100 pesos el kilo. Yo solo ando 50, fíjese. Y la señora, pues, vaya pues. Y cuando le va a pagar se saca el de 500. Y la señora, por mantener su palabra, pues ni modo, le da de los 50. ¿Cuánto le pago a quien trabaja en mi casa? ¿Y cómo la trato? ¿Cómo trato a esa persona? ¿O regateo con el pobre lo que jamás me atrevería a regatear en un centro comercial? ¿Cuántas veces has llegado tú a Starbucks? ¿Quiero un café? No, a 70 pesos no, por favor, dámelo a 40. ¿Desde cuándo? O sea, ¿desde cuándo llegas a Liverpool y dices, no, yo quiero esta chamarra, ¿verdad? North Face, ¿verdad? Pero la quiero a mitad de precio. ¿De dónde? Pero a veces al que tiene menos, le sacamos el jugo. No seamos así. Pero esto nos lleva a un tercer punto. Debo preguntarme, ¿para qué lo gasto? Mira, quizás no has acumulado tesoros ni le has robado a nadie, pero si gastaste tu dinero en lo que no debías, tampoco quedó nada para la obra de Dios. A eso se le llama un costo de oportunidad y no tomarlo es carísimo. Escúchame bien lo que te voy a decir. No tomar ese costo de oportunidad es carísimo. ¿De qué estás hablando, Mario? Mira, estoy hablando de lo siguiente. Dios te ha dado recursos. Dios te ha dado una casa, ¿ok? ¿Cuánto de tu casa estás dispuesto a invertir en el reino? ¿Cuánto tiempo vas a abrir tu casa para poder tener un grupo de estudio en tu casa? Ay, no, hermano, es que a mí no me gusta traer a nadie a la casa. Uy, gentucha, uy, uf. O habían personas, en El Salvador me pasó esto, ¿verdad? Alguien abrió su casa y entonces fuimos a inaugurar el grupo pequeño y cuando abrimos la casa, ¿verdad? De repente se levantó un niño. Hermanita, por favor, agárreme al niño, por favor. De repente alguien, hermana, ¿dónde puedo agarrar agua? Siéntese, no le tengo nada ahí. Siéntese, por favor, yo le voy a traer el agua. Y como que era una prisión después, ¿verdad? Hermana, está haciendo mucho calor, ¿verdad? ¿Podemos abrir la ventana? No, es que se me meten los zancudos. Y entonces, ¿qué pasó con el grupo pequeño? Se murió. ¿Qué te estoy diciendo? No invertir lo que Dios te ha dado en el Señor. Te va a salir caro. Te va a salir muy caro. ¿De qué estoy hablando? Mira la progresión del mal gasto. Fíjate lo que dice los versículos 5 y 6. Dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra. Mira, ¿para qué lo gasto? Para mis deleites carnales. Dice, habéis vivido
en deleite sobre la tierra. Deleitarse no es el problema. La fuente del deleite sí. La búsqueda del placer carnal marca los últimos tiempos. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3:4. Dice que son traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, una persona que tiene recursos pero los usa para su propio deleite y deleite carnal, Dios le está diciendo: aúlla, arrepiéntete. Porque mira, pensemos en Epstein. Tú conoces a este señor, millonariazo. ¿Para qué usaba el dinero? Para poder esclavizar sexualmente a personas, para sus propios deleites carnales. Hay personas así. Y lo peor que podría pasar es que esto nos pase aquí en la iglesia. Pero mira lo que dice después. Dice, y sido disolutos. Dice, para tu disolución moral. Disoluto es quien vive licenciosamente, entregado a los vicios. Es la parte más baja de la degradación humana. Efesios habla de esto, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sabes qué es esto? Estos son personas que tienen tanto que pierden el cable y empiezan a hacer un montón de locuras en su vida. Yo recuerdo a una persona que conocimos en el pasado, ¿verdad? Casado, con hijos y toda la cosa. Y de repente un día me habla la esposa y me dice: Mario, fíjate que tienen preso a mi esposo y quiero ver si me ayudas a irlo a sacar. Y entonces vamos a sacarlo, ¿verdad? Ella no sabía por qué lo habían llevado preso. Entonces cuando llegamos a la cárcel, estaba ahí en la celda él y dos personas, dos mujeres. Y entonces cuando llegamos nos vamos dando cuenta que se había llevado a las dos mujeres al hotel, ¿verdad? Y allí adentro del hotel no solo había estado con las dos mujeres, sino que se habían puesto una de drogas que la razón por la que lo llevaron preso es porque lo estaba ahorcando a una de ellas, ¿verdad? Y se armó un gran que salió hasta en los periódicos. Disoluto, descontrolado. Cuando la abundancia de los bienes comienza a controlar tu avaricia y tu personalidad, la persona de repente, como decimos en buen folclore, ¿verdad? ¿Cómo decimos, Pablo? Peló cable, ¿verdad? Se peló. Porque eso es lo que sucede. Pero mira la progresión del gasto. Dice, para tu dureza espiritual, porque mira lo que dice, habéis engordado vuestros corazones. ¿Qué pasa cuando un corazón se engorda? Se endurece. Fíjate, es arteriosclerosis espiritual. Como el matadero engorda el ganado antes de matarlo, el que ama el deleite más que a Dios se endurece para su propio día. Y ahí te dejo la cita en Isaías 34. Una persona que está engordándose, su corazón se va a endurecer. Por eso se vuelve disoluto. Pero luego mira lo que dice después. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. O sea, él se sale con la suya. Es un descalabro político. ¿Por qué? Porque esta persona, el colmo es que usa el dinero que tiene para comprar jueces y falsear la justicia y salir bien siempre. Isaías 5:22 dice, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Son personas que no les interesa que las personas estén bien y van a pagar el moche o la mordida para salirse siempre con la suya. Todo esto es avaricia. Y la avaricia no se detiene en la calumnia, llega al abuso del poder. La implicación es que el sistema de justicia siempre está comprado. ¿Te suena esto como alguna realidad en la que vivimos?
Quien miente en un tribunal por dinero queda en la misma categoría de los que condenaron a Jesús. Cuidado con esto. Porque va a venir la tentación donde las leyes o los promotores de la ley pueden querer comprar tu voluntad. Ten cuidado. ¿Dónde debe de estar nuestro deleite? En lo que dice la palabra. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y mira lo que va a hacer Dios. Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Cuando tú pones a Dios en el centro de todo lo que tú tienes, en el centro de tu vida, cuando Dios es quien controla tus decisiones financieras y tus decisiones más profundas, esas emociones que a veces te controlan y que te hacen actuar desmedidamente y descontroladamente, el Señor, cuando Él es el que llena todo, no hay nada que necesites para satisfacerte. Entonces entiende lo siguiente: Dios no está en contra de tu deleite. Él quiere que disfrutes los recursos que Él te ha dado, pero la manera de disfrutarlo no es quitándole el deleite a Él. Él está en contra de la fuente equivocada de tu deleite. ¿Y sabes cuál es? Es tu egoísmo. Entonces termino preguntándote: ¿cuáles son mis deleites? ¿Y de dónde vienen realmente? Y en segundo lugar, ¿en qué se me va el dinero que después ya no alcanza para la obra de Dios ni para el que tiene necesidad? Y en tercer lugar, ¿he usado alguna vez mi dinero o mi influencia para salir bien parado a costa de otros? Si estas respuestas tienen un sí, hay trabajo que hacer. Y como sabes, siempre te estamos dejando aquí para llevar a casa. Lo dejo así en pequeño para que tú puedas bajar el PDF y puedas darle seguimiento a lo que hemos aprendido el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Y Señor, la verdad es que este pasaje es un pasaje duro, Señor, porque está tocando nuestro bolsillo, el dinero con el que nos sostenemos. Señor, de verdad, ayúdanos a verte a ti como la fuente de nuestra provisión, pero también ayúdanos a verte a ti como el mejor lugar donde podemos invertir. Y Señor, todos los que estamos aquí, probablemente tenemos cosas de más, comida de más, ropa de más, zapatos de más. Y siempre a nuestro alrededor hay personas que tienen necesidad. Señor, yo te quiero pedir que pongas en cada uno de nosotros una sensibilidad de poder invertir en estas personas, para invertir tu reino en ellos, para que ellos sean sensibles y que veamos esto como oportunidades, Señor, donde podemos acercarnos a personas que necesitan escuchar tu evangelio. Y Padre, yo te pido que todo lo que hemos aprendido del día de hoy nos permita, Señor, tomar decisiones concretas que donde tú seas honrado, Señor, en la forma en cómo yo gano el dinero, en cómo uso el dinero, en cómo lo invierto. Y que todo esto sea un reflejo de que tú, Señor, eres quien controla nuestra vida. Gracias, Padre, por ese tiempo, y dejamos todo en tus manos. Y así con los ojos cerrados, yo quiero decirte, sabes, Él ya lo dio todo por ti. Él hizo la mayor inversión para tu salvación y fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él se despojó de sí mismo y te amó tanto que estuvo dispuesto a invertir su vida en la cruz, derramar su sangre en la cruz para pagar el precio por tu vida. Y lo menos que nosotros, tú y yo, podemos hacer es invertir nuestra vida en Él. Así que yo quiero animarte el día de hoy a que seas tú quien puedas entregarle tu vida a Él. Invierte tu vida en Él. No vas a perder nada.
Él ya lo dio todo por ti. Así que si tú quieres recibir a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida, dile de la siguiente manera: Señor, gracias porque quizás este tema del dinero da luz a mi corazón de que soy una persona egoísta, egocéntrica, y la condición de mi corazón me ha llevado a estar en estas situaciones donde mis inversiones están mal, mis ahorros están mal, la manera en cómo veo la vida también está mal. Y Señor, necesito entregarte mi corazón para que tú ordenes todo esto dentro de mí. Yo hoy te recibo, Señor, como mi Salvador y como mi Señor. Y te pido perdón por cada pecado cometido en mi vida. Te recibo, Padre.